La hepatitis es una enfermedad que ocasiona la inflamación del hígado, el órgano que ayuda a digerir los alimentos, además de almacenar energía y eliminar toxinas. Existen diferentes tipos de hepatitis, siendo la causa principal diferentes tipos de virus. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, los virus A, B, C, D y E de la hepatitis causan infecciones agudas y crónicas e inflamación del hígado, que puede desembocar en cirrosis y cáncer hepático. La hepatitis A se presenta esporádicamente y en epidemias en el mundo, con una tendencia a las reapariciones cíclicas. Se estima que a nivel mundial, las infecciones por este virus ocasionan alrededor de 1.400.000 casos por año. Asimismo, se considera que hay alrededor de 240 millones de personas con infección crónica por hepatitis B y unos 150 millones de personas infectados crónicamente por el virus de la hepatitis C. Juan José Alvarado, Foro TV. Bueno, y con la respuesta oportuna en torno a la hepatitis, damos la más cordial bienvenida aquí en Respuesta Oportuna al doctor Nahum Méndez Sánchez, hepatólogo con maestría y doctorado en la UNAM y postdoctorado de la Universidad de Harvard. Doctor, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido, doctor. Y bueno, hablar de hepatitis en el Día Internacional de la Hepatitis, ¿qué avances hay en materia, digamos, de prevención o de curar esta enfermedad? Bueno, muchas gracias por la invitación. Efectivamente es un día muy importante a nivel mundial porque se celebra este día tan importante. Desde el 2007 se instaló por parte de la Organización Mundial de la Salud y para ver básicamente qué ha pasado con el virus de la hepatitis A, B y C, que son los más frecuentes en todo el mundo. En cuanto al tratamiento y al estudio, quizás los avances más importantes han sido en hepatitis B y C. Actualmente contamos con tratamientos muy eficaces cuando se hace un diagnóstico oportuno de estos dos tipos de hepatitis. Y creo que sobre todo en la C ha habido avances muy importantes. En cuanto a la prevención, sería lo más importante destacar que para la hepatitis A y B hay vacunas disponibles para toda la población y creo que es lo más importante en el momento actual hablar sobre prevención más que del tratamiento. Doctor, hay preguntas recurrentes en torno a que si una persona que sufrió de hepatitis A en algún momento de su vida puede o no donar sangre. Es una excelente pregunta porque la prevalencia de hepatitis A, sobre todo en Latinoamérica y en México, es muy alta. A diferencia de países de Occidente, en donde la prevalencia es realmente muy baja. Cuando uno tiene hepatitis A, es un virus que no deja secuelas. Uno no deja secuelas, en el futuro uno puede no tener complicaciones, como a diferencia de lo que ocurre con la hepatitis B y C, en donde la tendencia en un 80% es a tener un problema serio de cronicidad, ya sea una hepatitis crónica, una cirrosis con sus complicaciones, pero la hepatitis A no deja secuelas, de tal suerte que ahí no hay mucho problema con la donación de sangre, a diferencia de la hepatitis B y C. Se dona sangre a una persona que no tuvo hepatitis ni A, ni B, ni C. ¿Puede tener esa enfermedad? ¿Se le puede transmitir? Bueno, ahora tenemos en todos los bancos de sangre, en todos los hospitales, los estudios muy importantes para detectar de manera adecuada si la persona ha tenido antecedentes de hepatitis, cualquiera de estas hepatitis, y también si están cursando con hepatitis activa, lo cual impediría definitivamente el donar sangre. Desde luego que por prevención, por precaución, muchas de las veces a personas que han tenido un cuadro muy reciente de hepatitis A no pueden donar sangre porque todavía pueden tener partículas virales que en un momento dado pudieran infectar a la persona a la cual se le está transfundiendo la sangre. Doctor, explíquenos por favor cuáles son las manifestaciones clínicas tanto de la hepatitis A como de la B o de la C. Sí, en la hepatitis aguda, la mayoría de las personas que presentan estos cuadros de hepatitis cursan con malestar general, es decir, se sienten fatigadas, cansadas, algunas de ellas pueden presentar dolor de cabeza, fiebre y el color amarillo, que es la ictericia, la coloración de los ojos, de las escleróticas de los ojos, cambios en la coloración de la orina que tiende a ser un poquito más oscura o bien naranja en algunos casos, y también casos en algunos casos se presentan cambios en la coloración de las heces fecales. Y por ejemplo, doctor, hablamos ya de las transfusiones sanguíneas, pero ¿qué otros, digamos, medios hay para poder contagiarse de hepatitis?
Perfecto. Las hepatitis crónicas es quizás la vía más importante en nuestro país. La transfusión o la transmisión del virus a través de la transfusión de sangre o derivados de la sangre. Sin embargo, en grupos de alto riesgo, como serían los trabajadores de la salud, también tenemos accidentes que podemos tener con piquetes de material punzocortante. Los cirujanos también, por el tipo de material que utilizan para sus procedimientos quirúrgicos, pero otros procedimientos actualmente, y en países de Europa, en Estados Unidos, la principal vía de transmisión es el uso de drogas intravenosas. En México, como ustedes saben, desafortunadamente se está empezando a incrementar el uso de este tipo de drogas intravenosas, sobre todo en algunas áreas del país, y en donde vemos que también la prevalencia de hepatitis se ha incrementado secundario precisamente a este método de transmisión. Doctor, en cuanto a la hepatitis, ¿hay algún tipo que puede transmitirse por la vía sexual, por relaciones sexuales? Sí, es una pregunta muy importante, porque en efecto la hepatitis B es una de las hepatitis que usualmente se puede transmitir a través de esta vía, ya que las partículas virales pueden eliminarse a través del semen o a través de secreción vaginal, y bueno, uno puede adquirir fácilmente una hepatitis de ese tipo. Bueno, y además de los cambios que hay físicamente, el color, tanto de la piel de los ojos como de la orina o de las heces fecales, ¿qué otro síntoma produce esta enfermedad? Bueno, también pueden tener dolor abdominal o náusea. Dolor abdominal es por el crecimiento del hígado. Resulta que la inflamación de este órgano causa malestar, sobre todo en la boca del estómago, en el abdomen, y eso también a su vez causa un poquito de náusea. Doctor, cuando el inicio es insidioso, digamos, como en algunos tipos de hepatitis C, por ejemplo, ¿de qué manera se puede hacer un diagnóstico oportuno y evitar la amplia gama de complicaciones que puede llegar a tener el paciente? Claro, aquí lo más importante es saber si una persona cursa o no con algunos factores de riesgo importantes. Factores de riesgo que se reconocen para el virus de la hepatitis B y C es el hecho de haber tenido, sobre todo en la C, el haber tenido antecedentes de cirugías o de transfusiones sanguíneas del 92 hacia atrás, porque fue en el 89 cuando se descubrió el virus de la hepatitis C, y las medidas que se instalaron en todas partes del mundo, especialmente aquí en México, fueron hasta el 92. De tal suerte que si alguien recibió sangre, derivados de la sangre del 92 hacia atrás, o se tuvo una cirugía mayor, es conveniente que se chequen para el anticuerpo contra el virus de la hepatitis C. Esa sería la mejor precaución para prevenir. De todas formas, personas que en un check-up resulten con elevación de las transaminasas, que son parámetros que evalúan la función hepática, es importante, si uno sale con ese tipo de alteraciones, checar el virus. ¿Por qué? Porque podemos tener el virus de la hepatitis B o C ahí instalado, y como es silencioso, no da manifestaciones hasta que realmente llegamos a una etapa un poquito crónica. Claro. Y bueno, volviendo un poquito a la hepatitis A, digamos, cuando son niños normalmente que ocurre esta enfermedad, puede ser también más grandes, pero normalmente ocurre en la niñez. Esa costumbre de dar dulces a los niños, doctor, ¿por qué era y si sigue siendo algo que debería de hacerse? Bueno, efectivamente la hepatitis A es la más común, sobre todo en los niños y adolescentes. Prácticamente podríamos decir que el 80% de los casos de hepatitis que vemos son en esos grupos de edad. Sin embargo, también lo pueden presentar adultos mayores, el 20%. La mayoría de los casos son benignos, digamos, tienen un curso benigno. El 90%, 95% se recuperan completamente, pero hay un 1 o 2% que pueden presentar una hepatitis fulminante, en donde uno tiene que reconocer claramente cómo se está presentando todo el cuadro, a pesar de que es un virus, como comentaba, benigno, puede ser fatal en un porcentaje pequeño. La vacuna ahora es también bien importante, y la vacuna se puede aplicar desde recién nacidos. Ahora, ya dentro del grupo de vacunas que se aplican a los recién nacidos va incluida la hepatitis, la vacuna contra la hepatitis A y B. Pues doctor Méndez, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, un placer. Es fundamental establecer un diagnóstico oportuno, sobre todo en los casos de hepatitis B y C, ya que predisponen a la cirrosis y al cáncer de hígado. Marta, muchísimas gracias. Gracias, Diana. Gracias a usted por el favor de su atención. Lo dejamos con Enrique Campos y su equipo en Economía de Mercado. Que tenga un excelente día y mejor fin de semana.